Hola, hola, bienvenidos al programa Amarme para Sanar. Estamos acá de vuelta después de 15 días de no vernos. Quiero ofrecer disculpas porque hace 8 días pues no pude estar presente en el programa. Tuve un inconveniente de último momento personal, así que tuve que suspenderlo. Pero hoy tenemos el programa que les había anunciado hace 15 días relacionado con ese otro movimiento. Recuerdan que cuando hablamos de balance rítmico dije que habían 2 tipos de movimiento básico. Y hoy vamos a hablar de ese otro movimiento, no del metabólico, intenso, activo, de todo ese que estuvimos conversando. Dimos 2 programas sobre ese tema porque era uno de los más, digamos, atractivos para ustedes, sobre todo por el objetivo de querer bajar de peso, por el objetivo de ganar masa muscular, por sentirse mejor y todos esos enormes beneficios que ofrece el ejercicio intermitente, ¿no? Pero esta vez yo quiero hacerles una invitación muy especial para que se conecten con este nuevo tipo de ejercicio que les vengo a comentar en el día de hoy. Es un ejercicio, digamos, más femenino, más pasivo, si puede haber un movimiento pasivo, sería este, ¿sí? Y al final vamos a hablar de uno que es muy popular, que combina ambas cosas. A veces se pone activo, depende de la intensidad que le pongamos, y otras veces es un poco más pasivo, y es el yoga. Pero de eso vamos a hablar al final, solamente algo muy genérico. Pero lo que quiero transmitirles en el día de hoy es que es importante que en esto del balance rítmico seamos capaces de integrar otros tipos de movimientos, otros movimientos que quizás no sean tan expresivos hacia afuera, quizás no tienen que ver con el movimiento que usualmente conocemos como salir a caminar, trotar, correr, montar en bicicleta, nadar, hacer pilates, todos este tipo de ejercicios que conocemos popularmente como actividad física, ¿sí? Sino que también hay otras maneras distintas de movernos y que a veces no es tanto ese movimiento que se ve hacia afuera, como les decía, sino que también es un movimiento que nos va a llevar hacia adentro, un movimiento que quizás nos haga mover por dentro. Entonces, espero que les guste mucho el programa que tenemos para el día de hoy y que tengan claro que hay muchas maneras de movernos y que hay otros beneficios también en ese otro arte de moverse, porque no sé si ustedes han escuchado que hay personas que disfrutan del movimiento simplemente paseando en medio de la naturaleza, por ejemplo, o con algo tan, digamos, tan hermoso y artístico como es la danza. La danza, por ejemplo, es un típico ejemplo de esa combinación perfecta entre la actividad metabólica, que por ahí cambias de ritmo, a veces es intenso, pero también hay una profundidad en la danza. También hay un movimiento interno que ocurre que toca todo lo que es nuestro mundo emocional. Bueno, quiero darle un saludo a Analía, que estuvo ahí pendiente, me di cuenta porque me sonó el celular cuando se intentaba conectar ahora. Bienvenida Analía, bienvenida Carito también, que se acaba de unir. Bueno, entonces volvamos a esto, a lo del ejercicio más suave, interno, femenino, que vamos a conversar en el día de hoy. Yo sé que ustedes dirán, bueno, entonces si no es el yoga, ¿de qué estará hablando esta mujer? Entonces, antes que nada, ya que estamos mencionando esto de la danza como un ejemplo típico de ese equilibrio que hay entre lo intenso y lo profundo también, de ese equilibrio que hay hacia afuera, pero también hacia adentro, todo lo que nos moviliza a nivel emocional, a nivel de ese otro beneficio que les decía que también tiene la actividad física, que es la parte de relajación, de tonificación, y eso tiene mucho que ver con cómo logramos a través del movimiento despertar, yo le diría eso, despertar o reconectar también con nuestro sistema nervioso central, que es como esa parte nuestra de todos nuestros sistemas biológicos que nos conecta realmente entre lo físico y eso otro, que son estos otros que son nuestros vehículos más sutiles, que son la mente, nuestras emociones, en esta transmisión de energía, desde lo que es más emocional y mental
cómo se puede transmitir a través del movimiento y plasmarse en lo biológico, ¿sí? Que es justamente lo que hace, por ejemplo, la danza. La danza es una expresión de algo que está dentro y sale hacia afuera en forma de movimiento, pero un movimiento bello que representa el arte, ¿bien? Entonces, de eso se trata entonces el otro tipo de ejercicio, que comienza como cualquier actividad física con la respiración. Pero ojo, porque acá ya no se trata de la respiración típica de la que hablamos también en un momento, cuando hablamos del aire como alimento. ¿Sí se acuerdan cuando hablamos por qué el aire nos transmitía energía? Bueno, esta vez vamos a ver la respiración de una manera un poco más consciente. Si bien vamos a hablar de eso en otro momento, ya hablamos de la respiración consciente en cuanto a la energía, ¿no? Pero en esta ocasión es más como un proceso de vernos, de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Porque es el comienzo del movimiento. Yo la vez pasada les había dicho, el primer movimiento de la vida es el respirar, porque es el movimiento de la vida, ¿sí? Es el primer soplo de vida, como dicen las escrituras, ¿no? Entonces respirar es el primer movimiento, pero también representa esta parte de soporte, no solamente de energía, sino que es la base para que al ritmo de la respiración nosotros podamos también ejecutar los movimientos de manera más consciente. ¿Esto qué quiere decir? Y esto se practica mucho tanto en el deporte como en la danza, como en la yoga. Siempre tener en cuenta que durante la inhalación hay un momento de expansión, como les decía la vez pasada. Y entonces cuando ocurre la contracción de la exhalación, o sea, cuando liberamos el aire, siempre hay un cambio en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cambia con la respiración. Eso es muy importante entenderlo porque va a estar relacionado con lo que vamos a hablar enseguida de estos otros movimientos, digamos, más femeninos o internos, ¿sí? Entonces, cuando respiramos, al inhalar, estamos expandiéndonos, pero al exhalar, al contraernos, generalmente nuestros órganos, nuestro cuerpo, sobre todo nuestros pulmones, cambian de lugar. Es como que el aire fuera el precursor, el impulso del cambio de movimiento, ¿sí? Como dicen en educación somática, que ahorita les voy a explicar qué es eso, la inhalación te debe llevar hacia otro lado. Uno inhala, te lleva hacia un lugar y cuando exhala, retornas de nuevo al lugar en el que estabas. Entonces, eso es algo interesante porque en la medida en que nosotros somos conscientes de ese movimiento, entonces vamos a empezar a conectar con ese otro movimiento, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hace la respiración, entonces vamos a poder tener conciencia también de nuestro cuerpo cada vez más. Yo los invito a que en esa primera parte que tiene que ver con la respiración, podamos, cada vez que respiremos o cada vez que queramos hacer esa respiración consciente, cerremos los ojos y empecemos a darnos cuenta qué se mueve dentro nuestro cuando respiramos. Si nuestra respiración es profunda, como la enseñamos la vez pasada o no, si somos capaces de llevar el aire al estómago, al abdomen, al diafragma o no, si nuestro diafragma se contrae para ayudarnos a exhalar, si nuestros pulmones se expanden atrás o no, si levantamos la clavícula y levantamos la cabeza hacia arriba o no lo estamos haciendo, porque eso es importante, ver si realmente estamos aprovechando el aire y si nosotros nos estamos desplazando cada vez que nos movemos. Ese primer ejercicio es básico porque cuando nosotros vamos tomando conciencia de esa respiración, entonces va a ser mucho más fácil practicar estos otros movimientos que propone la educación somática. Y ahora sí, ¿qué es eso de la educación somática? A mí me llamó mucho la atención porque les cuento la historia. Al principio de año me vino a visitar una educadora física formada en contacto somático, conexiones somáticas. Su instructor fue un argentino que estuvo viviendo creo que en España o en Europa, no recuerdo muy bien, y se formó en Estados Unidos
con esta filosofía de la educación somática, tomó de varios autores y formó su propia escuela y su propia formación que llamó Conexiones Somáticas. Muy interesante la propuesta y a mí me llamó enormemente la atención porque para los que no me conocen o no saben, yo tengo una nena que tiene trastorno espectro autista y yo tengo muy claro que el movimiento dicho por Glenn Doman, que es otro experto en el desarrollo infantil, que desarrolló también unas teorías, él es fisiatra y él desarrolló unas teorías del desarrollo muy interesantes desde los años 70. Él explica, por ejemplo, lo importante que es el movimiento para el desarrollo del sistema neurológico, para el desarrollo cerebral. Entonces a mí me llamó poderosamente la atención esto del movimiento porque yo me di cuenta que esas estimulaciones que se hacían, estos movimientos que los niños hacían para poder repasar todas sus etapas de desarrollo iban a ser recuperadas si se hacía con un acompañamiento adecuado para mejorar y estimular más el desarrollo cerebral. Entonces, como yo ya tenía ese conocimiento de Glenn Doman, para los que no conocen Glenn Doman es bueno que revisen sus libros, busquen Glenn Doman y el método del Glenn Doman, que también es muy interesante para todo lo que es el desarrollo infantil, especialmente los niños que tienen discapacidades, problemas motrices, en fin. E incluso también problemas como el de mi nena que tiene trastorno espectro autista. Entonces a mí siempre me había interesado y no había encontrado ningún profesional que tuviese como esa formación relacionada con la estimulación del cerebro a través del movimiento. Pero me encuentro con esta chica, bueno, no es tan chica, pero tiene gran experiencia en el tema, que es Liliana Derfler. Yo sé que capaz que algunos de ustedes la conocen, ella fue maestra, fue docente acá en Crespo, ella pues ahora se encuentra en otra provincia y desarrolla un programa que se llama Expo Movimiento, algo así, no recuerdo, pero la pueden buscar en Instagram como Lili Defler y tiene Explora Movimiento se llama, y con muchos niños, y me encantó lo que ella hacía y ella vino a visitarme al principio de año a contarme un poco sobre este tema. Yo aprendí mucho con ella, gracias. Si Lili está viendo este programa, la voy a invitar para que lo vea porque quiero agradecerle a ella toda esa transmisión de conocimiento hermoso que me hizo al principio del año con todo este tema de la educación somática. Ella le llama conexiones somáticas porque fue la formación que tuvo. Yo después hice mi investigación con respecto de dónde venía, cuáles eran todas estas teorías que había estudiado su mentor y todo esto. Y me encontré con una información muy, muy interesante y que tiene que ver también desde los 70, parece que en los 70 hubo mucho movimiento con esto de lo fisiológico y el movimiento, mucho movimiento relacionado con el movimiento humano, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y en esa época un filósofo llamado Thomas Hanna empezó a realizar algunas prácticas porque él estaba interesado en conocer cómo era el movimiento de manera natural del ser humano, ¿sí? Siendo filósofo, obviamente lo que buscaba era cuestionarse o investigar más sobre el movimiento en sí y sobre todo una filosofía del movimiento para aplicarlo en las artes y en la psicología principalmente también. Entonces de ahí surgieron dos ramas. Todo esto de la educación somática finalmente fue como la base teórica para que pudieran desarrollar otras personas diferentes técnicas. Entonces algunos se fueron por el lado de la psicología, de lo que impactaba en el ser humano el movimiento, y otros se fueron por el lado del movimiento en sí, de las técnicas que permitían mejorar el movimiento y técnicas para que se mejorara especialmente lo que es la fluidez del movimiento en la danza. Inicialmente era una propuesta para que la danza pudiera desarrollarse de una manera más conectada con la naturaleza humana, y eso a mí me fascinó, me pareció encantador poder ver que había gente que estudiaba el movimiento exclusivamente para poder saber cómo expresarse mejor el cuerpo a nivel físico. Y eso, bueno, yo siempre he sido una enamorada de la danza, lastimosamente no he hecho suficiente mérito para hacerla, pero es algo que tengo dentro en colación. Y seguramente en algún momento lo voy a desarrollar, pero fueron las bases
todo esto de la educación somática fueron las bases para desarrollar lo que después se llamó la famosa danza contemporánea, que yo sé que ustedes muchos la conocen, y la propuesta de Hanna era buscar que el movimiento corporal sirviera también para que el ser humano desarrollara una conciencia de su cuerpo, una autopercepción de su cuerpo. Él decía que todos estos movimientos nuevos en donde la persona fluía en el movimiento, prestaba atención a cada momento, a cada instante de los cambios que hacía en su cuerpo, permitía también que esos cambios que se daban a nivel físico generaran cambios internos en la persona, ¿sí? Entonces, él así hizo esa unión, logró hacer como esa comprensión de que si nos movemos de cierta manera, también nuestra esencia, nuestro ser interno iba a moverse de esa manera. Esto me recuerda mucho cuando yo estuve en clases de danza cuando era joven igual, o sea que no la tuve tan abandonada después de todo, pero sí recuerdo que en algunas de esas clases decían, sobre todo cuando empecé a trabajar lo que son técnicas de expresión corporal, yo estuve en teatro y bueno, tuve que aprender varias técnicas también, entre esas tienen que ver con la danza, pero de lo que más aprendí en ambas cosas es que en cuestión de expresión corporal y movimiento, existen dos tipos de movimiento muy básicos, que son los movimientos, digamos, más masculinos, ¿no? Los famosos movimientos cortados, es decir, cuadrados, digamos, se detienen y no fluyen, es decir, simplemente son más que todo mecánicos, como los de un robot, ¿sí? ¿Viste cómo se mueven los robots? Que son como así. Bueno, esos son movimientos que se llaman cortados o fríos. Y existen otros movimientos que son, diría, como el complemento o lo opuesto, que son los movimientos fluidos o femeninos. Estos son los que se desarrollan en la danza contemporánea, porque sale un poco del patrón rígido y, digamos, esforzado y un poco cortado de la danza clásica. Lo sé porque yo tuve también clases de danza clásica, entonces la diferencia es enorme. Cuando vos pasas de la danza clásica, que es el típico ballet, a una danza contemporánea, a vos se te abre otra ventana, porque te das cuenta que el movimiento no tiene por qué ser tan rígido, puede ser suave, puede ser delicado, puede ser fluido, ¿sí? Y entonces nos conecta con otra cosa, nos conecta con la emoción, nos conecta con la naturaleza, nos conecta con ese otro lado más dulce del movimiento, en donde vos no estás esforzando nada, sino dejando que tu cuerpo se exprese de manera libre. Entonces esos dos tipos de movimiento me quedaron muy claros desde esa época y lo quiero unir a esto porque tiene todo que ver. El cambio, la forma en que danzas, la forma en que te moves, habla mucho de tu forma de ser interna también. Habla mucho de si sos una persona rígida, demasiado exigente, demasiado dura, vas a estar así, endurecido, no te vas a doblar por nada, posiblemente tengas muchas más contracturas y dolores en tu cuerpo, mientras que una persona que es más suave, más femenina, habla más fluido, por ejemplo, tiene otras maneras de ser un poco más, digamos, conciliadoras, en fin, generalmente va a tener movimientos también mucho más sueltos, fluidos y femeninos, ¿bien? Entonces nosotros nos movemos como somos, pero también podríamos aprender a movernos de una manera que con el tiempo también module, moldee y mejore nuestro carácter y nuestra personalidad. Como todo, así como es conexión vital de adentro a afuera, de afuera a adentro, así mismo es el movimiento. El movimiento puede ayudarnos, puede ser una expresión de lo que somos, pero también puede ayudarnos a encontrar otras maneras, otras formas de ser desde hacia nuestro interior. Así que la invitación es a que desafiemos esas maneras masculinas, rígidas, cuadradas, duras, ¿sí? A veces demasiado bruscas, no solo de bailar, sino de movernos durante todo el día en nuestra vida y las empecemos a suavizar, sobre todo hoy en día que estamos en un mundo donde todo es cuadrado,
donde todo es recto. Creo que tenemos que volver a las espirales, a las curvas, a los movimientos distintos, a la suavidad del trato, de las maneras, y todo eso se va a ver reflejado en nuestros movimientos, ¿sí? Y el desafío es empezar a explorar, como lo dice Lili con su Explora Movimiento para Chicos, empezar a explorar otras maneras de movernos, de sentarnos, de caminar, de dormir, incluso, porque todo eso es movimiento. No nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos moviéndonos. Entonces, el explorar esas maneras de movernos, pero haciéndolo con más conciencia de que estamos flotando, nadando, fluyendo con la vida, nos va a ayudar también a estar tranquilos, en paz, a fluir nosotros también internamente con la vida, ¿sí? Entonces, ese es como el desafío, empezar a buscar otras maneras de hacer las cosas y empezar a también a darle una sacudida a nuestro hemisferio derecho, que es el más femenino, para que entre a trabajar en nosotros esas otras formas más suaves de movernos, ¿bien? Entonces, retomando esos descubrimientos de Thomas Hanna, que me parecieron muy hermosos, hay varias técnicas, bueno, no tiene sentido que se las mencione todas, la técnica Alexander, Body Main, reeducación corporal, hay un movimiento en Estados Unidos también que se volvió, de hecho un grupo de análisis del movimiento en Estados Unidos, en fin, pero de todas esas técnicas hay uno en particular que es el que me mostró, tuve la oportunidad más de conocer a través de Lili, que es los movimientos o las técnicas de Feldenkrais. Las técnicas de Feldenkrais me llamaron poderosísimamente la atención. Y me llamaron la atención por una razón muy simple, que tiene mucho que ver con la filosofía de conexión vital. Y es que el movimiento Feldenkrais busca recuperar los movimientos naturales que teníamos desde que estábamos pequeñitos. Es decir, desde que nosotros nacimos realizando unos movimientos básicos para nuestro propio desarrollo cerebral y para poder empezar a generar autonomía a nivel impulso, fuerza y un montón de cualidades necesarias para poder obviamente desplazarnos en el mundo, o sea, para llegar a ponernos erguidos y caminar, ¿sí? Eso es un proceso natural de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Con la vida moderna, la forma de ser rígida nuestra, los traumas, las malas posturas, malos ejercicios y un montón de situaciones que se van presentando después de que ya crecemos, después de que aprendemos a caminar, nos ocurren miles de cosas. Y luego de que nos ocurren esas cosas, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo cambia y empieza a adoptar formas, posturas, movimientos que no son naturales, ¿sí? Solamente son la expresión de tensiones, de cuestiones emocionales, de malos hábitos, y eso es lo que pretende corregir el método Feldenkrais. Entonces a mí me pareció hermosísimo, porque además de que tiene un éxito enorme trabajar la técnica de Feldenkrais en todo lo que tiene que ver con problemas contracturales, dolores de espalda, columna, cuello. A mí me sacó un dolor que tenía en el cuello, de hecho, porque era como que tenía eso permanentemente. No le daba ya bolilla porque pensaba que era por el trabajo en la oficina, en fin. Y resulta que no. Resulta que cuando vos empezás a conectar el sistema nervioso con tu columna vertebral, especialmente con tu cadera, que ahorita explicamos por qué, empieza a recuperarse de nuevo sus movimientos naturales y empezamos a soltar y a dejar a un lado todas esas rigideces y otros movimientos que realmente no nos pertenecen, porque los adoptamos con la edad adulta o con el desarrollo infantil posterior, pero no son los movimientos naturales que tendríamos que tener, que realmente son fluidos y sanos, como cuando éramos bebés. Entonces es importante, para mí ha sido un gran descubrimiento esto de los movimientos de Feldenkrais, esta técnica de Feldenkrais. Ustedes pueden encontrar muchísimas personas que enseñan esto, incluso por YouTube. Hay mentores que incluso puedes pagar cursos por internet para que te enseñen. Y hay muchos videos básicos, especialmente los que tienen que ver
con los dolores relacionados con las caderas, la espalda, el cuello y demás. Y se van a dar cuenta que son ejercicios que parecen una pavada, como dicen aquí. O sea, una tontería, son como tan fáciles, entre comillas, de hacer, ¿no? Pero a veces lo fácil y lo simple resulta ser más difícil para muchos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de movimiento en el que hacemos cosas tan simples sin que nos duela un pelo, que parece que no nos estamos moviendo. Por eso yo no les llamo movimientos, les llamo micromovimientos, ¿sí? Y yo aprendí a decirles así para que la gente no piense que es que no se está moviendo. Claro que se mueve. De hecho, hasta con solo pensar, como me decía Lili me enseñó muchísimo, decía, con solo pensar en el movimiento, ten por seguro que una milésima te vas a mover y ahí estás haciendo algo de movimiento y de conexión de tu sistema nervioso con ese punto de tu cuerpo. Entonces me pareció fantástico esto de explorar otra manera de movernos, que no tiene que mostrarse tanto hacia afuera, pero que quizás estás haciendo ya la intención de conectar y de hacer ese movimiento interno que sería la conexión, porque también se mueve nuestro sistema nervioso a través de la corriente electromagnética de la conexión de nuestras neuronas, unas con otras para poder enchufar ahí con nuestros huesos, con nuestra cadera, con nuestras articulaciones, en fin. Entonces el movimiento de Feldenkrais busca recuperar esos movimientos naturales de la infancia. Fíjense que cuando éramos bebés y estábamos boca arriba, ¿qué era lo primero que hicimos? A ver si alguien quiere participar y contar, ¿qué recuerdan ustedes que hacían? No sé si se acuerdan, no creo que recuerden, pero si tienen bebés, han tenido niños, se han dado cuenta cómo se mueven los bebés. ¿Qué es lo primero que hacen? Mover las manitos, mover las patitas, digo las patitas, no las piernitas, mueven. Estos movimientos tan básicos los puedes hacer también de vuelta. Y también agarrarse los piecitos con las manos es una manera de empezar a conectar, ¿sí? Volver a recordar que lo primero que hicimos, y lo pueden hacer todos los días ustedes cuando se levanten, empezar a mover sus pies y agarrarse en sus pies, es el primer movimiento. Pero sobre todo el de mover un pie para acá, un pie para allá, estirar los pies, recoger los pies, poner los pies como en montañitas, con las plantas sobre la cama, empezar a mover las rodillas de esta manera, ¿sí? Movernos también el dorso, como cuando estamos intentando aprender a voltearnos. Recuerdan que todos pasamos por ahí, intentar girarnos para un lado. Y parecen tontos estos ejercicios, pero son maravillosos. Pero hoy les voy a hablar de algunos en particular, pero no quiero que se vayan sin que antes entendamos el recorrido que implica por qué volver ahí esos movimientos, por qué volver a recuperar esa parte ancestral o digamos primaria, básica de cuando éramos bebés, por dónde tenemos que recorrer para poder tener conciencia de que estos ejercicios son importantes para nosotros. Entonces, ya hablamos de la respiración, ¿sí? No empiecen su día sin que al despertar, al abrir sus ojos puedan respirar y darse en cuenta de ese movimiento tan sutil pero tan importante como es el que les expliqué la vez pasada cuando hablamos del éter, del aire, que es inhalar y tratar de estirar la columna vertebral hacia arriba y el sacro o la coxis hacia abajo, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese primer programa? Este movimiento es importante. Y al exhalar, recoger toda tu columna vertebral, ¿sí? Y levantar un poquito la cabeza. Ese primer movimiento ya estás siendo consciente de tu movimiento básico de respiración. Lo mismo es el movimiento expansivo, de que se abra tu pecho y luego se vuelva a cerrar. Esto también es un segundo movimiento que tiene que ver con la respiración, con la conciencia de respiración, ¿sí? Un siguiente nivel que es importante que empecemos a darnos cuenta es de la presencia de nuestro sostén básico. La base de nuestro sostén. ¿Cuál es la base de nuestro sostén? El esqueleto, ¿sí? Entonces, nosotros mandamos la orden a los músculos y los músculos hacen que se mueva el esqueleto, pero el esqueleto es la base de nuestra estructura.
Y la base de todo nuestro esqueleto, ¿cuál sería? A ver, ¿qué creen ustedes que sea la base de todo nuestro esqueleto? ¿Cuál es el punto de eje, el soporte total de todos los huesos de nuestro esqueleto? De todas las extremidades, de la parte de las costillas, la cabeza, los brazos. ¿Cuál es el eje? ¿Alguien sabe? Si sabe, por favor, participen. No se queden callados. Bueno, después de tener conciencia del esqueleto, yo voy a esperar a ver si me responden. Después, bueno, acá dice Susana que son los pies. A ver, ustedes, los demás, ¿qué opinan? ¿Serán los pies la base de todo nuestro esqueleto? El eje, el equilibrio, donde recae toda la fuerza. ¿Será? Todo el mundo piensa que son los pies. No son los pies. Después vamos a analizar por qué. Bueno, ahora, ojo con esto. Siguiente nivel, ¿cómo se mueve ese esqueleto? ¿Cómo se flexiona? A través de nuestras articulaciones. Entonces tenemos que ser capaces de mirar cómo están nuestras articulaciones. ¿Se extienden lo suficiente? Por ahí troquean, suenan raro. Por acá dice que la columna. ¿Será verdad? La columna también es sostenida. Tiene su eje. ¿Dónde está el eje de la columna? A ver, que todavía no han acertado. Bueno, sigan pensando por ahí a ver si van encontrando la respuesta. Además de darnos cuenta de la extensión de nuestras articulaciones, tenemos que ir tomando conciencia, ahí sí, de los músculos. ¿Cómo se tienen que mover? Carito también vota por la columna, pero no es la columna. Después les voy a decir. Bueno, vamos a empezar a darnos cuenta que los músculos son los que nos van a permitir también la flexibilidad, la rotación. Algo muy importante es la rotación. ¿Sí? La rotación, que es un movimiento totalmente flexible y que cuando no se da es porque estamos muy tiesos, malas posturas, en fin. Entonces ahí, a través de los músculos, podemos empezar a estirar y a que ese movimiento de los huesos sea suave, ¿sí? Y también controlado, porque imagínense si tuviéramos los músculos como cauchos, se nos irían los huesos por otro lado, ¿no? Y daríamos una vuelta completa como un trompo y ni nos enteramos. Pero gracias a las articulaciones de los músculos podemos tener ese freno, ¿bien? Y muy importante también, a través de todo el movimiento de nuestro sistema osteomuscular, o sea, esqueleto, articulaciones y músculos, cómo logramos masajear también nuestros órganos. Nuestros órganos también se van a beneficiar y se van a movilizar gracias a esta conciencia fluida de movimientos. ¿Bien? Ahí está en resumen, los beneficios, o sea, que va a ayudarnos desde el sistema nervioso, guiado por el sistema nervioso, a mejorar a través de la respiración, el esqueleto, las articulaciones, los músculos y finalmente nuestros órganos, o sea que todo el cuerpo va a verse beneficiado con este movimiento correcto. Bueno, como no lograron adivinar, entonces les voy a decir, el eje del movimiento a nivel del sistema esquelético es la cadera. Todo el hueso de la cadera es el centro de soporte de todo el organismo, de la columna, de las extremidades, ¿sí? Las costillas se sostienen de la columna, pero la columna vertebral, por la gravedad, se sostiene gracias al hueso sacro, ¿sí? Y ese equilibrio que esté en la cadera va a repercutir en el equilibrio que va a haber más arriba cuando esta columna vaya a tener que sostener lo que es el cráneo, que es uno de los huesos más pesados también de nuestro cuerpo. Pero fíjense que el cráneo está arriba. Entonces, como está arriba, obviamente, si no tenemos bien la columna y si la columna vertebral no está bien sujeta a la cadera, y esa cadera está mal, entonces todo hacia arriba se va a ver afectado. Aunque, de todas maneras, de este tema conocen mucho más los fisiatras, los osteópatas.
Cualquier problema que haya en cualquier área del cuerpo, si tenés, por ejemplo, un hueso torcido a nivel del pie, ¿sí? Va a afectar el resto del cuerpo porque somos un sistema en realidad, ¿sí? Pero cualquier afección que exista a nivel de la columna va a afectar todo el resto del cuerpo. Todo va a afectar las piernas hacia abajo, la espalda hacia arriba, y una espalda que esté desajustada también va a generar problemas o dolores en las extremidades superiores, dolores de cabeza, bueno, en fin. Hasta la mandíbula se va a ver desajustada. O sea, existen un montón de cuestiones de equilibrio, de eje, que pueden empezar a mejorar mejorando el equilibrio, la fuerza, el eje, el impulso que viene desde la cadera. Eso lo aprendí gracias a Lili. Entonces, fíjense lo importante que es comenzar a tonificar la cadera y acomodar un poco a través de sus ejercicios toda nuestra columna vertebral. Y ese es el objetivo de los ejercicios de conexión somática. ¿Sí? Y de la técnica de Feldenkrais. Entonces, cuando nosotros volvemos a hacer esos pequeños ejercicios o micromovimientos, estamos tonificando, estamos buscando que el sistema nervioso otra vez haga enchufe, conexión con, primero con la cadera y luego con toda nuestra columna vertebral, como en una cascada de consecuencias. Van a mejorarse también posiblemente dolores que estén relacionados con las piernas, con los brazos, ¿sí? Esto sí hay una causa de tipo más fisiológico, postural, por traumas, por situaciones de rigidez, de tensión y de estrés. Ahora, si hay otros problemas funcionales, bueno, generalmente cuando han habido accidentes y con situaciones más digamos, que hayan desajustado todo el equilibrio del sistema esquelético osteomuscular, pues tienen que haber otras técnicas y otras cosas que apoyen, generalmente cirugías, otros tipos de movimientos un poco más exigentes, pero de todas formas las personas que han trabajado con estas técnicas, que aunque parezcan muy suaves, se han dado cuenta que a veces los resultados son muy buenos. Sobre todo con el tema del dolor y la recuperación más acelerada de los procesos traumáticos, ¿sí? Porque como estamos volviendo a conectar la forma correcta del movimiento, entonces el mismo cuerpo se encarga de autosanarse, de volver al equilibrio, ¿sí? Entonces esto es lo maravilloso de este tipo de movimiento. Por eso les sugiero que investiguen por su cuenta también, que miren estos videos, busquen método Feldenkrais y van a encontrar mucha información, como les decía al principio. Bien, entonces ya que hicimos todo ese recorrido, todo lo que mejora, fíjense, yo quiero detenerme en esto de cómo se masajean nuestros órganos, ¿sí? Me gustaría como no empezar a mostrarles algunos ejercicios que pueden hacer en casa, sin antes tener conciencia de que, por ejemplo, las personas que sufren problemas de estrés o que tienen pues mucho estrés y que tienen desgaste suprarrenal, se van a beneficiar enormemente con los ejercicios que tienen que ver tanto con los ejercicios respiratorios como con los de cadera. ¿Por qué? Con respecto a los ejercicios respiratorios, a los que vos tenés que tratar de inflar todo el abdomen y ayudarle al diafragma a que no se estanque, digamos, sino que te ayude a sacar el aire, ¿sí? Que se contraiga y también se expanda, se vuelva más flexible, más fluido el movimiento del diafragma. El diafragma está conectado con las suprarrenales a nivel del riñón, en la parte de atrás, por ejemplo. Si vos empezás a hacer ya una respiración consciente, con eso solo ya estás haciéndole masajes a las suprarrenales. Entonces miren qué tan importante. Si tenemos una postura, ¿sí?, adecuada, miramos hacia el frente, no doblamos demasiado la espalda, no estamos con el celular así todo el tiempo, que algunas hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que vamos a ayudar. Si no hacemos eso, obviamente, si lo hacemos, pues es como atrofiar esta parte de la espalda, a estirar demasiado nuestras suprarrenales a nivel de que están en esta zona de la espalda. Pero si lo estiramos, entonces estamos obligando a que estos músculos también vayan hacia atrás y masajeen la zona renal, ¿sí? Especialmente las suprarrenales. Y las suprarrenales, ¿qué tienen que ver con el estrés? Tienen que ver todo, porque son las que producen el cortisol. Entonces, si ellas están acariciadas, digámoslo así, por el diafragma y por los músculos de la espalda de manera correcta, pues van a hacer una producción de hormonas equilibrantes de manera adecuada. Si no, van a estar tensas y posiblemente van a producir más cantidad de cortisol, ¿sí? Sumado al beneficio que ya trae de por sí para el sistema nervioso central la mera respiración. Entonces, posturas, mover la cadera, por ejemplo, hacia los lados. Esto ya va a ayudar también a que se masajeen los riñones junto con las suprarrenales, ¿sí? Y según la medicina china, el miedo se conecta también con los riñones. Entonces, en momentos de miedo, en vez de estar tensos, hay que estirarse la espalda, mover la cadera para que los riñones también se relajen y nos ayuden a producir sustancias a través de las suprarrenales que puedan disminuirnos esas hormonas relacionadas con el miedo y con el estrés. ¿Bien? Entonces, este es solo un ejemplo muy pequeño de cómo nuestros movimientos, por más pequeños que sean, a veces no le damos bolilla del estrés que nos genera una mala postura, o a veces no le damos bola de que nos esté doliendo la espalda, ¿sí? O que estemos agitados y no estemos respirando bien. Y hay que darle bola, hay que prestarle atención, porque si corregimos eso, entonces nuestros órganos internamente se van a ver beneficiados. Eso es solo un ejemplo. Otro ejemplo es con el corazón también. Estamos masajeando si nosotros expandimos y respiramos profundamente, pero si nuestra respiración es cortita, ese corazón también va a estar así, como pequeñito, sin suficiente exigencia, ¿sí? Y así con los pulmones también, obviamente, durante la respiración. Cuando nosotros movemos la cadera, ¿sí? En forma fluida, estamos también masajeando, ¿qué? Ahora, aquí que la mayoría son mujeres. A ver, ¿qué se imaginan que cuando hacemos los movimientos así tipo árabe, ¿qué estaremos masajeando ahí en nuestras caderas? ¿A quién se le ocurre? A ver, voy a esperar a que me pongan porque yo sé que ustedes saben, chicas. Les digo a las chicas porque yo sé que tenemos ahí. A ver, para que me expliquen, ¿qué pasa cuando yo hago estas danzas así, todas exóticas árabes? ¿Qué estamos moviendo cuando movemos la cadera? ¿Qué estamos estimulando? ¿Qué órganos estamos estimulando? Bueno, y ni se diga de los movimientos también de los que tienen que ver con la cabeza y demás. Un movimiento brusco de cabeza, por ejemplo, cuando hacemos un trote, una corrida muy, muy suave, también va a afectar nuestra columna, nuestra cabeza, en fin. Ojo con esos movimientos cortados. Entonces hagamos algo distinto, ¿sí? Empinémonos, bajemos, respiremos, expansión, contracción, ritmo, por eso la danza es tan linda, porque la danza ayuda a mejorar nuestro equilibrio, pero ya después hablamos de eso. Lo importante acá es que entendamos esa conexión que hay entre esos movimientos aparentemente tan simples y el estado de nuestros órganos internos, ¿sí? Bien. Y además de todo esto, entonces, para resumir, ¿cuáles serían los beneficios de todos estos movimientos? Conciencia corporal. Darnos cuenta cómo está el estado de nuestro cuerpo. Yo las invito entonces a que cuando hagan este tipo de ejercicios se den la oportunidad también de cerrar los ojos y de sentirse internamente. Ver las sensaciones, no solamente la respiración. A veces haciéndolo nos damos cuenta que aparece un dolor. ¡Ay! No sabía que tenía ese dolor ahí. Bueno, condición importante, especialmente para el método Feldenkrais. El movimiento no debe ser para nada exigente. No debe ser doloroso en absoluto. ¿Sí? Entonces vos no puedes llevar el movimiento hasta el mayor límite porque yo puedo. No, acá no existe esto de la competencia
no existe esto de la exigencia y la intensidad que existía en el otro tipo de ejercicio, no, es todo lo contrario. Mire que estamos hablando de un movimiento totalmente opuesto. Entonces, ¿cuál es la ciencia de esto? Que el cuerpo se reconcilie amablemente, ¿sí?, con el movimiento. Es decir, conectar el sistema nervioso a un punto en donde el cuerpo te vaya marcando la pauta, no hasta donde vos lo quieras llevar. Así que aquí es cero ego, aquí no es decir, bueno, yo puedo hacerlo, no me importa si me estiro y me duele hasta el carajo, no, eso no sirve en este tipo de movimiento, es todo lo opuesto, es decir, comienzas a hacer un movimiento y donde apareció el mínimo dolor, frenas. Y ya sabes que lo haces un poco más suave para que no duela. Porque ¿qué es lo que significa el dolor? Hablemos del dolor. El dolor significa que debes detenerte. Ay, pero es que entre más me duele no quiere decir que entonces más he hecho. Wow, que soy la guapa, el guapo, el súper fuerte, el exigente y al otro día mejor, porque... Bueno, eso cuando hablamos del ejercicio intermitente, yo les expliqué. Ojo que tampoco se trata de matar el cuerpo, ¿sí? Que no podemos ni levantarnos al otro día es una mala señal. Eso no está bien, quiere decir que algo hicimos mal. Pero el dolor natural de reparación del músculo al otro día, cuando hay aumento de ácido láctico, porque el cuerpo está, obviamente, si rasgamos un músculo, pues va a doler. Entonces, ese es un dolor lindo, un dolor rico que uno dice, ay, sí, se nota que me hizo efecto el ejercicio. Pero ese dolor que yo digo que me muevo y, ay, cómo me duele cuando yo estiro, cómo me duele cuando, que esté en el momento en hacer la actividad, es una señal de que por ahí no puedes pasar, no puedes moverte, porque ahí hay una reparación en proceso. Las leyes biológicas descubiertas por el mismo Dr. Hammer hablan de este tema del dolor como una forma del cuerpo decirle a la persona, basta, estoy en reparación. Es como un cartel que te pone como cuando están reparando una calle y dicen, no pasar. Exactamente lo mismo, el dolor implica una señal de que debes de frenar tu actividad para que el cuerpo haga el proceso de recuperación. Esto lo hablamos una vez cuando hablamos de la parte del sistema inmunológico, las enfermedades infecciosas y demás, que hay mucha gente que acostumbra tomar analgésicos, tomar antibióticos y empezar, no, yo tengo que hacer igual, yo tengo mucho que hacer, así que no le das pauta a tu cuerpo a descansar y corres a hacer la actividad y a trabajar y seguir en la misma, ¿sí? Que después eso te pasa factura, eso lo hablamos en esa ocasión cuando hablamos del sistema inmune, de las infecciones y de no darle tiempo al cuerpo a que haga su proceso reparador. ¿Se acuerdan los que estuvieron en ese programa? Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando hay contracturas, dolores y demás, hay gente que, no sé, parece masoquista, le encanta, hacerme un masaje así que me duela bastante a ver si se me va a ir y terminan peor. No sé si conocen o les ha pasado a ustedes. A mí me pasaba antes, como que sentía cierto placer cuando me hacían y después, ay, no se me fue, me parece que está peor. ¿Por qué? Porque el masaje no es para sacarte un dolor, es para relajarte, ¿sí? Para que el sistema nervioso se amigue con esa área y deje de doler un poco más. Entonces tenemos un mal concepto del ejercicio cuando se trata de problemas de dolor a nivel corporal, sobre todo estos dolorcitos que dan cuando yo me giro, cuando me agacho, cuando me levanto, cuando estiro un brazo, no después de hacer actividad física, ojo, que eso es normal, sino cuando es algo crónico, permanente. Ahí pasa algo y es que posiblemente durante mucho tiempo has estado con malas posturas, con una tensión, con algo que no has resuelto. Y el cuerpo, cuando tiene un músculo que está afectado por X razón, aquí la causa raíz no la vamos a analizar, porque depende del área del cuerpo, muchas veces el conflicto que tuvo la persona en el pasado viene y se va y vivís con ese problema crónico es por una cuestión de lo que llaman en medicina germánica riel, repites el conflicto, la situación de estrés una y otra vez, ¿sí? Acá no vamos a analizar porque sería interminable el programa mirar ese dolor aquí en la pierna, en el brazo, cuál sería la causa raíz, ¿no?
Pero sí entender la generalidad de que cuando duele se está reparando y hay que respetar ese proceso. Y entonces por eso yo digo que esto de las conexiones somáticas cayó como anillo al dedo a todo este conocimiento que yo ya traía de leyes biológicas, porque es la lógica de la naturaleza. Recuperar en primer lugar los movimientos naturales que tuvimos en el proceso de desarrollo, cuando empezamos a movernos, voltearnos, gatear, levantarnos. Eso es básico, volver a repasar, porque como lo explica el mismo Glenn Doman del que les hablé al principio, cuando repasas esos procesos naturales, estás volviendo a estimular el cerebro, a recordar cómo es la manera correcta de moverte. Y hay un beneficio también, como les explicaba, de ida y vuelta. No solamente el cerebro ayuda a que se mueva el cuerpo, sino que el cuerpo ayuda a que se estimule el cerebro. Entonces eso es muy interesante, toda esa parte natural de recuperar el movimiento. Y segundo, por lo que les acabo de decir, porque es un movimiento sabio, sabe hasta dónde tiene que ir la persona. Si la persona tiene un dolor, no pases por ahí. Hacer el movimiento pequeñito, pequeñito. Miren, yo he tenido momentos, por ejemplo, momentos hormonales, como a todas las mujeres nos ocurre, que suele suceder, bueno, ya llevo algunos meses que no, por suerte no, por autocuidado y por hacer esa práctica de los ejercicios de conexión somática que también ayuda para esto, en los que antiguamente me daba dolor en la lumbar, ¿sí? Que era muy común durante los periodos premenstruales o durante la propia menstruación, ¿sí? Y resulta que cuando mueves la cadera de cierta manera o haces estos ejercicios que yo les hablé al principio, duele el hueso sacro, duele la cadera. Entonces los hacía muy sutilmente, muy cortititos, porque la idea era que no te dolieran. Y el otro día ya no eran tan fuertes o prácticamente se habían desaparecido. Me ha pasado eso como experiencia personal, así que sé de primera mano, podríamos decir, que esto funciona, que pareciera que no estás haciendo nada, ningún ejercicio, pero realmente funciona. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los movimientos básicos que Lili muy hermosamente me enseñó y quiero transmitirles a ustedes? Primer movimiento. Es el movimiento, son 3 movimientos básicos que tienen que ver con la cadera y que los puedes hacer cuando estás acostado a primera hora del día, obviamente. En cuanto abrir los ojitos por la mañana y estás acostado, recoge tus piernas como en montañita, plantas sobre la cama y empiezas primero a respirar, ¿sí? Recuerda que primero es respirar y luego tratar de estirar la columna y luego tratar de recogerla, de contraerla cuando exhalas, ¿bien? Y luego empiezas a hacer en primer lugar los ejercicios de cadera. Yo hago así para que esto represente la cadera cuando estamos acostados. Así en consulta también les explico. Miren, es muy sencillo, simplemente 3 movimientos. Primer movimiento, mover tu cadera de esta manera, como cuando estás patinando con la cadera, ¿sí? Como un lado, al otro. Las que han practicado pilates saben a qué me refiero con este movimiento como deslizante. Yo le llamo movimiento como de deslizamiento de la cadera. Este movimiento es el mismo que hacen cuando están sentados sobre la gran pelota, que también es una herramienta fabulosa para poder trabajar todo lo que tiene que ver columna, equilibrio, soporte y este movimiento de, digamos, zigzeo, ¿sí? 1, 2, 1, 2, con nuestra cadera, ¿sí? Cuando estamos en la pelota también hacemos lo mismo, como que bailamos sentaditos sobre la pelota, lo podemos hacer suavecito, pero cuando estamos recién despiertos, ahí acostados, podemos hacer también este leve movimiento de cadera. ¿Listo? Es muy simple, repítanlo las veces que quieran, pero si duele, lo hacen más suavecito, más cortito y más lento, ¿ok? Segundo movimiento de cadera, en esta misma postura. Intentar, en primer lugar, respirar mientras estiras la cadera hacia adelante. Un trocito donde está el hueso púbico. Cuando ustedes vean un esqueleto van a encontrar que el hueso púbico son como 2 huesitos, pongámoslos así, 2 huesitos que están ahí, en realidad,
no están unidos, sino que están ahí uno junto al otro. Entonces, cuando ustedes están acostados, imaginen que esos dos huesos están ahí apuntando hacia adelante y vamos a tratar, en primer lugar, de levantarlos. Primero juntos, después separados. Cuando lo levantas, estás exhalando, ¿sí? Porque la cadera se viene hacia adelante. Y cuando inhalas, estás realmente estirando, porque estás estirando la columna hacia atrás y el hueso sacro hacia adelante, ¿sí? Entonces, inhalas estirando y exhalas levantando estos huesitos del pubis. Luego vas a imaginar, porque eso es un movimiento un poquito más difícil de hacer, que estás moviendo esto, cada uno de tus dos huesitos del pubis, sí señor, por separado, uno arriba y otro abajo, uno arriba y otro abajo. Y es como si estuvieras haciendo el ejercicio anterior, pero tratando de subir y bajar la cadera. O al menos aquí en la mente tenés la idea de que puedes hacerlos, ¿sí? Imagina que estás moviendo tus dos huesitos púbicos y ahí se están moviendo. Seguramente vos no lo detectas, pero se van a mover, ¿bien? Así que ese es el segundo movimiento, tener conciencia del hueso púbico con los dos huesitos púbicos con la respiración. Bien, miren qué cosa tan simple, parece una pavada, ¿verdad? Pero es efectivo. Y el tercero es un movimiento de rotación que va en el ritmo de las manecillas del reloj. Entonces, pueden ir a la dirección de las manecillas de reloj, pero pueden también ir al viceversa, porque ya me decía que uno puede cambiar también la rotación. Pero lo importante es que aprendamos a hacer este movimiento, miren, con la misma cadera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ojo, recuerden que primero tenemos que ubicar en qué momento respiramos. Por eso es que la respiración es tan importante, chicas y chicos. Porque con la respiración vos coordinás el movimiento. Recuerden que en educación somática, en la inhalación te lleva a un lado y la exhalación te retorna a tu lugar. Bien, entonces inhalamos, acuérdense que es estirando la cadera y exhalamos recogiéndola. Ahí puedes aprovechar para hacer un pequeño mini abdominal. Puedes recoger un poco las rodillas hacia adelante y ahí practica la respiración. Cuando ya tengas la respiración, inhalas. Entonces ahí empezamos a exhalar moviendo, ¿sí? Como si estuviéramos subiendo hacia las 12. Si la inhalación es a las 6, digamos abajo, entonces vamos a pasar por el 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en 12 exhalamos. Luego inhalamos de vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí terminamos la inhalación y luego volvemos a expulsar el aire. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y volvemos a cerrar el reloj. ¿Ok? Y podemos hacerlo al revés también. Inhalamos al revés hasta el 6 y exhalamos hacia el 12 de vuelta. ¿Ok? Entonces practiquen esto siendo las 6 adelante la inhalación y el 12 la exhalación, que sería esta parte de adelante. ¿Ok? Espero que con este movimiento, con este simbolito que les mostré acá con las manos me hayan entendido el mensaje. Si no, practiquen en sus casas. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme. Yo estoy acá para las preguntas que ustedes quieran y necesiten. Yo no tengo problema en compartirles esto. Así como Lili muy amablemente me lo compartió, yo ahora se los transmito a ustedes porque es algo muy sencillo, muy fácil de hacer. Y este es el primer paso para empezar a hacer la conexión sistema nervioso, cadera, que es la base de todo nuestro sostén y movimiento. ¿Bien? Espero que estos ejercicios les hayan servido, chicas y chicos, que les vayan a servir, porque apenas los van a poner a practicar. A mí me han ayudado, como les digo, un montonazo, al punto de que uno no cree que la cara tenga conexión con este dolor de acá, pero sí me han ayudado muchísimo. Es lo que más me ha servido para ese dolor que antes tenía, para estos dolores lumbares, para los dolores premenstruales y todo lo demás. Entonces, algo tan simple y tan delicado, miren todos los beneficios que puede traerlos porque nos está ayudando a recordar que ese es nuestro centro. Bien, y en segundo lugar también están los ejercicios que van a ayudar a esta parte, que son los que más se afectan, sobre todo cuando estamos tensos, estresados, trabajando frente a un computador,
cuando pasamos mucho tiempo mirando el celular. Estos movimientos que tienen que ver con eso también los pueden encontrar en internet como movimientos de Feldenkrais para la espalda, la columna y para la cervical. Yo les voy a explicar en brevemente otros 3 tipos de movimiento, aunque aquí es difícil mostrarles, pero es importante que los aprendan también, al menos como pausa activa. Es decir, estamos sentados y ya sentimos como el agotamiento acá. Bueno, entonces paramos todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Respiramos, nos relajamos y vamos a intentar, vamos a ver si pueden verme desde acá, bien el movimiento. Y lo que vamos a intentar hacer es también lograr alinear, conectar la columna, ¿sí? Con todo el movimiento en espiral de nuestra espalda, que también va a estar involucrada la cadera, por supuesto, ¿sí? El hueso sacro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a girar la cabeza hasta donde nos dé. Generalmente la persona que está muy tensa, con mucho dolor acá, no puede llevar el cuello hasta allá, casi como lo estoy haciendo yo, sino que como que hace este movimiento y ya siente el dolor, entonces lo pueden dejar hasta donde sienta el dolor, un poquito menos para que no sientan dolor, ¿sí? Recuerden que la idea es no sentir dolor. Yo se los voy a dejar cuando termine este video en Analia Feldenkrais. Es más o menos como lo acabas de escribir, pero pegado, ¿sí? Y con K, ¿sí? Para los que vieron el mensaje de Analia, es Feldenkrais sin Z, pero con K, ¿sí? Pero yo igual se los voy a dejar escrito cuando termine el video para que sepan cómo lo pueden encontrar, ¿ok? Entonces volvemos a este ejercicio. Son 3 también movimientos muy básicos. El primero es mover el cuello hacia acá. Recuerden que no sientan dolor. Entre más difícil tengan para mover la cabeza es porque más endurecido, más tensión obviamente sienten, ¿no? Entonces, más veces deben hacer este movimiento. Entonces, giran la cabeza, es como que la dejan anclada ahí, pero van a mover toda la espalda en rotación, toda completa, sin mover la cabeza de ese lugar donde la dejaron. Mueven toda la espalda de esta manera. Pueden colocar sus brazos sobre las piernas y hacerlo. Es tan leve el ejercicio que por ahí les cuesta mirarlo. Entonces, por eso es bueno que vean los videos que hay en YouTube sobre que también están unos ejercicios de pie, algunos los hacen sentados también. Ese sería el primero. El segundo es colocar las manos sobre la cabeza y girar también toda la espalda completa. Miren que yo no estoy moviendo la cabeza así. La cabeza mantiene el eje de la columna. Lo que yo tengo que hacer es inclinar todo. Todo como si fuera una curva desde la punta del sacro, completamente toda la columna. O sea, yo la estoy moviendo desde abajo. No estoy moviendo mi cabeza nada más, ¿ok? Entonces también ayuda a lo mismo, ¿sí? A conectar toda la columna. Y el último es este ejercicio. Yo sostengo mi cabeza, atrás coloco la mano en la nuca, me voy a girar así para que lo vean, y me empujo hacia atrás la cabeza suavemente y la vuelvo a colocar en su lugar. Así, hacia atrás. Fíjense que son movimientos pequeños. Acá no estamos haciendo estiramientos, ni acomodando ningún hueso, nada. Estamos diciéndole al cerebro, conecte mi columna para que se aflojen mis músculos y pueda recuperar mi postura y mi movimiento natural, fluido. ¿Ok? Muy simple. ¿Cómo les parecieron los ejercicios? Pónganme ahí, no sé, corazones, saludos, lo que quieran para saber si les gustaron esos 2 ejercicios realmente. Serían los más básicos y elementales para recuperar esa conexión con nuestra columna, y la de la cadera es fabuloso. No dejen de practicarlos todos los días en las mañanas, ¿sí? Bueno, entonces ya que hablamos de esos 2, finalmente vamos a cerrar ahora sí con el yoga, y me gustaría también hablar de la danza. ¿Cuál sería entonces la diferencia de todos esos ejercicios con lo que es el yoga? El yoga es un ejercicio muy ancestral, obviamente ha sido un poquitín más estudiado por mí, por toda esta influencia de la medicina ayurveda. El tema del yoga es que pone un poquito más de énfasis
en la parte mental. Yo sé que estos ejercicios, ahorita les decía, la conexión, el conocerse, bueno, cuando ustedes practican ya un arte como la danza y empiezan a fluir con el movimiento y hacen todos estos ejercicios, son muy básicos los que les acabo de decir. Es como para que empecemos recién a tomar conciencia corporal de nuestro cuerpo, de dónde está nuestro dolor, hasta dónde detenerme, cómo estoy haciendo mis movimientos, incluso hasta para levantarme de la cama. Que muchas veces la gente se levanta así, no, la idea sería que nos giráramos como cuando éramos chicos, nos apoyemos y nos levantemos suavemente, cruzar las piernas para levantarme así como en espiral, sería lo ideal, que cuando nos sentemos también adecuadamente, que no crucemos tanto las piernas, que estiremos la columna, que nos sentemos rectos. Son cosas muy básicas en realidad. Pero las perdemos por malos hábitos, porque nos han enseñado mal, porque no le prestamos atención a nuestro cuerpo. Cuando empecemos a prestar atención a nuestro cuerpo, muy bueno sería también como inspirarnos en todos estos buenos modales, las buenas formas, porque por algo existen. Existen estas formas correctas de sentarnos, existen estas formas de movernos, de levantarnos, de acostarnos por algo, es porque hace parte de nuestro movimiento fluido natural. Y hay que recuperar todo eso. Bien, qué bueno, Analia, que te gustaron, me encanta que digas que te parecieron lindos. Y vamos a, entonces, ya cerrar con lo que les decía del yoga. Por ahí quise hacer ese paréntesis porque no es solamente ese ejercicio el que hay que hacer, obviamente. Tenemos que recuperar hasta nuestra manera de caminar, tendríamos que recuperarla, ¿sí? Adecuadamente. Entonces, si averiguan más sobre Feldenkrais y todos los movimientos que hacen los bebés, empiecen a practicar ustedes de manera instintiva. Yo, por ejemplo, no tengo formación en eso. Yo acá les estoy compartiendo algo que muy gentilmente me ayudaron a investigar y a conocer, porque esto también era totalmente nuevo para mí a principio de año. Pero instintivamente a veces hace uno cosas, esto de ponerse los pies, moverse, gatear, girar la columna para un lado, para el otro, es como volver a recordar cómo éramos cuando éramos chicos, ¿sí? Cómo eran nuestros movimientos, cómo nos sentamos, cómo nos levantábamos, ¿sí? Estas cosas hay que volverlas a descubrir, redescubrir para poder conectar de vuelta con eso. Y en relación al yoga hay muchos ejercicios que ustedes cuando ustedes hacen el programa de transformación vital, en el pilar 2 que vemos que es el de balance rítmico justamente, ahí están todos los tipos de movimiento, tanto el metabólico como los que tienen que ver con conexiones somáticas, los que tienen que ver también con estiramientos, ejercicios que uno llama pausas activas. Y este va a ser el puente para lo que viene después, que es el descanso óptimo, que no se pueden perder los programas relacionados con el descanso óptimo. El comienzo del descanso está en cambiar el ritmo del movimiento, en hacer ejercicios distintos, podemos descansar. Entonces, todo lo que son pausas activas, o sea, movimientos como estos, tanto de respiración como de estiramiento, como de conexión somática, nos van a ayudar a darle un cambio, un stop, todo lo que es el proceso de estrés que podemos estar viviendo en las rutinas diarias, ¿sí? Se está perdiendo un poco la conexión, así que yo voy a tratar de terminar rápido. El yoga ancestralmente ha servido justamente para eso, para conectar con nuestro cuerpo, desde la respiración, pero también con ese componente emocional, sobre todo porque es calmante del sistema nervioso central y también porque cuando intentamos hacer todas las posturas de yoga, nos amerita prestar mucha atención a nuestro cuerpo más que a todo lo que esté ocurriendo en el entorno. Entonces desarrolla nuestra atención, nuestra concentración y obviamente pues también nos va a generar tranquilidad, va a mejorar la circulación sanguínea y todos los beneficios biológicos que ya conocemos propios del ejercicio, de los estiramientos. Depende de los niveles de yoga, depende de las posturas que utilicemos, depende del profesor. Hay diferentes estilos de yoga también. Unos van a ayudar más a la flexibilidad, a la tonicidad muscular y otros que son más suaves van a ser más de conexión somática también y de equilibrio mental y emocional.
pero es una suma, es un combo. El yoga puede ayudarnos tanto a nivel interno como a nivel externo. Hay tipos de yoga que son exigentes, intensos, entonces también van a exigirnos un determinado esfuerzo, pero con pausas y con un ritmo muy marcado. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata de ese ejercicio metabólico que es intenso, 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 y no para, que es más cortado. No, en yoga todos los movimientos son fluidos, entonces habrán momentos de intensidad, pero también habrán momentos en donde la respiración va a acompañar para poder ejercer después de la contracción, la relajación correspondiente. Siempre es contraer y relajar en el yoga, nunca es así permanentemente la intensidad, ¿sí? Y esto hace también que a la larga se fortalezcan los músculos debidamente y generen resistencia física. El cuerpo también, no hay solamente una resistencia mental, un esfuerzo mental, una concentración y una atención, sino que eso está acompañado a nivel biológico con mayor fuerza también en nuestro cuerpo. Entonces fíjense qué tan hermoso el beneficio que hay en yoga. Yoga actúa a nivel interno y externo. La danza hace algo similar. Sobre todo para las almas que somos las bata, tan conectadas con el éter, con el aire, con las emociones y con los elementos más, digamos, sutiles, el pensamiento superior, lo alternativo, lo espiritual. Yoga significa conectar, viene de yugo, de unir. Entonces, lo que hace es unir, el religare, que llaman, que de ahí viene la palabra religión, viene de eso, de unir lo espiritual con lo material, por eso conecta tanto esas dos realidades, lo invisible y lo visible. Y bueno, la danza, desde el arte, que es otra forma de conectar más hacia adentro, también va a ser esa función muy similar. Bien, va a trabajar todas las áreas de nuestra vida, desde la parte, especialmente en la expresión emotiva, va a generar esa cascada de efecto que es, a partir de un pensamiento y una emoción, poder comunicar ese pensamiento, esa emoción a través de un movimiento en particular. Entonces, por eso es hermosa también la danza, para hacer esa conexión de dos mundos, de dos realidades, de lo que no vemos y de lo que vemos y tocamos, que es nuestro cuerpo físico. Y con esto terminamos entonces la actividad de hoy. Me encanta que me hayan acompañado, hoy vinieron bastantes, se ve que les llamó la atención este colibrí que les puse, porque el colibrí dice mucho, habla de nuestra alma. El colibrí para algunas tradiciones americanas representa el alma, y el alma necesita moverse, necesita estar en ese movimiento como el colibrí, más profundo, más sutil, porque uno no ve las alas del colibrí, no las ve. Así como no vemos los movimientos de nuestro sistema nervioso que está ahí, ¿sí? Conectando todas las partes de nuestro cuerpo. Por eso me gustó esa imagen, para comunicarles lo importante que es movernos por dentro. Entonces les mando, como siempre, un abrazo vital. Gracias por haber estado aquí en el día de hoy, y recuerden que esto se sigue. Ya esta es la antesala para aprender a descansar. Este es el primer pasito para que también pasemos hacia otro lugar de quietud. Si bien esto no es una quietud, es un movimiento, a la larga nos va a llevar también a una paz interior, y a una paz que también se logra a través del descanso, que es lo que vamos a ver en los próximos programas. Entonces nos estamos viendo más adelante. Saludos a todos, abrazos grandes. Qué bueno que te gustó, Carito. Espero que sigan conectadas entonces en Amarme para Sanarme. Que tengan una linda noche y un resto de semana fenomenal. Descansen, que estén bien. Chao.